Soy referencista virtual en la Biblioteca Denis Soto aquí en Antillean University en Puerto Rico. Para mí es de sumo placer el poder compartir el objetivo del taller de la tarde de hoy. Y el objetivo es presentar estrategias innovadoras y atractivas para el diseño de talleres sobre desarrollo de destrezas de información en la comunidad de usuarios de las bibliotecas adventistas de Latinoamérica. Además, tengo el grato privilegio y honor de poder presentar a nuestro invitado en la tarde de hoy. Estoy segura que muchos de los participantes que están hoy acompañándonos lo conocen. Quizás fue mentor en algún momento de algunos de ustedes, fue su profesor, fue su jefe. De manera personal, quisiera compartir una experiencia que toca mi corazón. Para mí, el doctor Mark Elizondo Smith representa inspiración. Al doctor Mark tengo el privilegio de conocerlo desde que yo era una niña. Y en complicidad con mis padres, pues él aceptó la propuesta de que mis padres deseaban que yo iniciara a trabajar en un verano. Yo era muy niña, muy chiquita, y mi primer contacto con la biblioteca fue limpiando mesas en el área de referencia. Y miren a lo que me dedico hoy, referencia, ahora es virtual. Entre mesas, anaqueles y libros, yo empecé a ofrecer parte de mi servicio en la biblioteca en la Universidad de Montemorelos. Recuerdo que en esa época el doctor Mark Elizondo era el director de la biblioteca. Y como mencioné, en complicidad con mis padres, aceptó que yo pudiese trabajar de manera voluntaria, pero el acuerdo era de que mis padres iban a pagar mi trabajo realizado en la biblioteca sin yo tener conocimiento. En cierta ocasión, rápidamente les cuento que la secretaria del doctor me llamó formalmente, cumpliendo su función de secretaria, y me llaman a la oficina del doctor que él quería hablar conmigo como director de la biblioteca. Pues, niña, al fin, con miedo, con incertidumbre, ¿qué me querrá decir el director de la biblioteca? Llegué, me sentaron, me hicieron esperar en la salita, después pasé a la oficina del doctor y él, recuerdo, y es algo que nunca olvido, el crear memorias desde niños. Y él creó esa memoria en mí. Me atendió. Me felicitó por el trabajo realizado en el tiempo que yo estaba en la biblioteca. ¿Qué podía yo hacer en esa edad? No era gran cosa, pero él iba a la sala, me saludaba y me pagó. Con el tiempo supe que mis padres eran los que habían hecho ese convenio y eran los que me pagaban. Posteriormente, en mi carrera, me lo vuelvo a encontrar como mi profesor. Y ya tengo la oportunidad de conocerlo como faceta de profesor y como mencionaba yo al principio, ha sido una persona de gran inspiración. Parte de la creatividad que quizás o de la inspiración que yo pueda tener, él es una de las personas que ha influido en mi crecimiento académico y laboral. Él, no sé si ustedes sepan, es autor junto con su hermana de este libro 101 Ideas para Enseñar y vienen siendo cosas creativas, material creativo de cómo nosotros podemos integrar la fe desde los departamentos infantiles hasta en la educación superior, porque estas ideas que ellos nos muestran, nos presentan, pueden ser adaptadas también en la educación superior. Así que para mí el doctor Mark representa muchísimo, inspiración, creatividad, acceso. Así que hoy es un placer, un privilegio poder presentar a nuestro invitado. El doctor Mark Elizondo Smith es nativo de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el noroeste mexicano. En los últimos 28 años se ha desempeñado en el vínculo entre la psicología y la educación, desde el nivel básico hasta el nivel de posgrado. Realizó estudios en psicología y una maestría en ciencias de la educación en la Universidad de Montemorelos. Sus estudios doctorales los inició en la Universidad de Barcelona, España, en el área de metodología de la investigación. Completó el doctorado en educación inclusiva en la Universidad de Baja California, en México. Fue director de investigación y vicerrector académico en la Universidad de Navojoa, así como administrador académico del Sistema Educativo Adventista de la Unión Mexicana del Norte. Es editor
principal de Psicosofía, espero haberlo dicho bien. Es una revista electrónica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos. Actualmente es el responsable del CIB, Centro de Investigaciones en Psicología, y catedrático en el posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos. El doctor Mar Elizondo Smith es padre de Gamaliel, Cristian Adriel y Obed Abraham. Y disfruta mucho, yo lo sé que disfruta mucho de la compañía de sus dos nietos, Eliana Geisel y Gael Mateo. Doctor, bienvenido. Es un gran privilegio tenerlo en la tarde de hoy con nosotros en Astal. Muchas gracias, Rode. Sabes que ese aprecio que acabas de manifestar es bien correspondido en la misma manera, pero necesito clarificar tu remembranza. Lo que vino a confrontarme conmigo mismo es que mis neuronas todavía trabajan y efectivamente me hiciste recordar toda esa estructura que armamos con tu papá, tus padres, los dos, ¿sí? Y en efecto, tú ya estás dando una de las ideas de estrategia como para poder aplicarla. La simulación es una de ellas que precisamente pudiéramos estar utilizando y que precisamente en el libro que tú acabas de mencionar viene bien identificado ahí cómo poder utilizar la estrategia de la simulación. En aquel entonces quise simular ser tu jefe de trabajo y pues por tus palabras creo que sí cumplimos el propósito porque nunca te desprendiste entonces del trabajo directamente en biblioteca. Hablar de competencias informacionales, de hecho, no es cosa fácil, ¿sí? Y sobre todo si le vamos a tratar de imponer a este título desde una perspectiva creativa, ¿sí? Porque entonces aquí entramos a una dimensión, podríamos decir, a una fase neurológica que generalmente en los últimos procesos, donde ya todo está automatizado, donde ya todo está prácticamente al aplastar nada más un botón, nos van limitando específicamente de este tipo de acciones neurológicas, de cómo percibir, interpretar, codificar, tomar decisiones. Pues muchas de estos procesos inteligentes nos van dejando ya a la simplicidad de ciertas acciones. Pero cuando se trata del acceso a la información, qué interesante es poder hacer este análisis, porque los nativos digitales, los que son de las nuevas generaciones, son expertos en saber usar, obviamente, todos, cuanto aparato recientemente va saliendo, ya lo dominan. Pero la destreza del manejo del equipo no lo es todo. Nos damos cuenta que para conducir a un uso inteligente, a un acceso inteligente a la información, hay otros dos elementos que precisamente vienen a repercutir directamente, que viene siendo el conocimiento y la actitud. Si vamos a hablar de competencias informacionales, pues entonces lo tenemos que ver a la luz de esa perspectiva. Voy a compartir pantalla para ir a situaciones ya un poco más específicas de lo que pudiéramos estar atendiendo. Déjenme aquí nada más. Ay. Me salí de la presentación. Déjenme ver acá una vez más. Y aquí me quedó oculta la parte de compartir directamente. Acá está. Perfecto. Listo, sí, ahí está. Profesor. Ahora sí, ya tenemos pantalla completa. Correcto. El detallito de los migrantes digitales en un mundo totalmente
consumido por la tecnología y que para todo nuestro quehacer, pues hemos tenido que nutrir, salvar, motivar a nuestro sistema neurológico para que no decaiga, los que ya pasamos de los 55, y entonces poder entonces llevar a cabo este elemento. Las estrategias innovadoras para el diseño de talleres sobre desarrollo de destrezas de la información tienen un propósito: conducir a aprendizajes altamente significativos. Mencionaba en las palabras previas que precisamente los nativos digitales, la gran mayoría de nuestros estudiantes que estamos recibiendo en nuestras universidades, traen ya las destrezas del uso de la tecnología, pero han dejado desplazado otros dos elementos que cuando hablamos de competencia no pueden separarse, no pueden dejarse a un lado, que viene siendo el saber, el conocimiento en sí, y la cuestión actitudinal, el ser. Con estos tres elementos estamos nosotros muchas veces hablando de lo que viene siendo una competencia. Pero en cuanto a competencias informacionales, les quiero compartir este detalle que encontré en un libro muy antiguo que hablaba sobre precisamente la historia de las Indias con Fray Diego Durán. Prácticamente aquí en México, cuando vino la época de la conquista y que andaban recorriendo de terreno en terreno, de aldea en aldea, uno de los indios, ¿sí?, que estaban acompañando a este comité, ante la tanta insistencia de Fray Diego de Durán de decir, ya llegamos al nuevo lugar, ya estamos por llegar, como un niño cuando vamos en un viaje, ¿sí? ¿Y cuánto falta? ¿Sí? Y ya estamos entrando, porque se veía que había movimiento en ciertos sectores. Este personaje le dice, no te espantes, ¿sí? Pues todavía estamos en Nepantla, y actualmente en México hay un lugar que se llama Nepantla, en donde, entre paréntesis, es que todo queda a medias, ¿sí? Estamos a la mitad del camino. Como no estamos bien arraigados en la fe, en las creencias con Dios, y nosotros sencillamente en este sentido recurrimos a nuestros usos y costumbres, ¿sí?, pues en ese sentido permanecemos en medio y somos neutros ante todas las cosas que vengan. Muchas veces, en la gran mayoría del diagnóstico situacional, cuando trabajamos con nuestros docentes de las instituciones educativas superiores adventistas, nos damos cuenta que un alto índice de maestros pues están a la mitad precisamente, estamos a medias en cuanto a la competencia de el uso de estas estrategias informacionales. Sin embargo, este elemento, este cuerpo docente, tiene esta gran inquietud de querer hacer las cosas. La pandemia fue un momento que nos vino a confrontar directamente. Voluntaria o con el brazo torcido, le tuvimos que entrar a nuevas plataformas. Y esto nos deja ver que hay la manera de cómo podemos entonces no quedarnos a la mitad del camino, seguir avanzando hasta llegar al punto en el que nos hemos propuesto, o por lo menos al lugar en donde los fines de la educación superior adventista están plenamente identificados. De ahí que para desarrollar entonces de manera creativa competencias formativas, porque nos vamos a referir a la formación de nuevos profesionales, dependiendo las disciplinas del conocimiento que nuestras universidades muestran a través de su oferta educativa, pues no podemos desconectar ninguno de estos tres elementos. Son tres primos que van tomados de la mano: el conocimiento, las destrezas y la actitud. Sin embargo, cuando de uso de tecnologías informáticas se refiere, pues entonces hay un elemento característico más que aquí no podemos dejar a un lado. ¿Cuál es el propósito de las competencias informacionales?
dejarle ver al alumno en dónde está en términos de la plataforma de conectividad, que no es una isla, que las decisiones que se le van a presentar delante de él sencillamente no tienen por qué tomarse de manera aislada, errática, ¿sí? Sino se puede valer de la puesta en común que en otros grupos, en otras circunstancias, en otras culturas, en otras partes del planeta se han aplicado, y de esta manera entonces, a través de esta plataforma de conectividad, en esta línea, el poder saber que tiene acceso a cualquier plataforma de la información. Competencias informacionales es atender el saber, el hacer y el ser del usuario, remarcándole que en la actualidad todo es posible obtener mediante estos vínculos de conectividad que favorablemente las redes de bibliotecas a todas nuestras instituciones nos han favorecido. Quiero hacer una referencia aquí en particular como parte todavía del área del marco teórico para luego entrar a acciones específicas de ideas, estrategias, actividades que se pueden poner en práctica en el ámbito educativo. Quiero hacer un poco de referencia a lo que en el año 2000, prácticamente ya hace 22 años, el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, determinaron como los campos formativos, no solamente para la educación superior, sino también se lo encargaron a los ministerios de educación, Secretaría de Educación, Departamento de Educación, como se llame en cualquier país de Latinoamérica, los campos formativos, ¿sí? Y ellos determinaron que para que un país realmente se posicione en un lugar en donde la economía, el movimiento político, las cuestiones de inseguridad, la cuestión social no lo mandaran abajo, era necesario trabajar la formación en términos de estos 6 ámbitos, campos formativos para cualquier profesional, independientemente cuál sea la disciplina del conocimiento, en el área de la salud, de la administración, de las artes, de cualquier, de la tecnología. Y es precisamente estos elementos los que nos vienen a dar la pauta de creatividad en las estrategias del manejo y del acceso a la información. Aprendizaje servicio conectado con inclusión. Y aquí es donde cuando me dieron el título hace meses atrás, dije, perfecto, de aquí soy, porque mi posgrado precisamente tiene que ver con inclusión, saber trabajar con las diferencias, tanto de los compañeros de trabajo como con quien estamos formando. Y voy a abrir un paréntesis aquí porque trabajé muchos años en biblioteca también. Y he llegado aplicando esta analogía. Muchas veces los bibliotecarios nos comportamos como esa persona que está detrás del príncipe consorte, ¿no? Los docentes en las instituciones educativas son los príncipes consortes, son los que se presentan muy bonitos, muy bien planificados su quehacer, bien documentado sus conocimientos que van a decir, bien orientadas las actividades con las que van a evaluar el aprendizaje. Y nosotros como bibliotecarios somos los que le estamos proveyendo, ¿sí? a los que van a figurar en la plataforma, en el escenario. Entonces de repente nos sentimos precisamente como esos asistentes de los príncipes consortes. Nunca salen, nunca aparecen en la sala de baile, nunca aparecen en el comedor, ¿sí? Al lado de ellos, pero somos los que nos encargamos de que figuraran bien estas personas. Así es que si a mí, por lo menos, por los años que fui bibliotecario, no me afecta pensar que aporté para que mis compañeros docentes figuraran
en su desempeño de formar profesionales de una manera correcta. De hecho, como profesionales de la administración de la información, pues también sembramos nuestra semillita ahí en ese perfil de egreso que le dejamos ver a nuestros alumnos. En esos accesos a estrategias de bancos de información, cómo estamos diseminando la información a través de nuestro campus universitario, todas estas vías de facilidad, de acceso, de apertura que le damos precisamente a los estudiantes en entrenamiento, en capacitación, pues por supuesto que somos pieza clave para ese perfil de egreso que los estudiantes universitarios vienen a recibir a nuestras instituciones. De ahí entonces que el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico determinan aprendizaje-servicio es un distintivo que cualquier profesional de universidad pública, de universidad autónoma, de universidad privada, debe tener en su nuevo perfil como profesional. Cuando yo leí esto en el 2000, pensé, ¿de cuándo acá el gobierno está hablando de servicio? Pareciera que leyó a Elena G. de White en varios de los postulados que ellos lanzan como organismo de cooperación para el desarrollo económico. Este organismo que califica a todos los países del planeta en un posicionamiento en cuanto a sus desempeños económicos, yo dije, ¿por qué tiene que meter su cuchara en el ámbito de la educación? Ahora sí, ¿por qué un organismo de economía le tiene que decir a las universidades, este es el perfil que quiero que alcancen? Pues obviamente porque es la educación, la plataforma, a través de con los profesionales que forma, van a ir a intervenir a una sociedad, a una comunidad, a la sierra, al rancho, a la metrópoli, ¿sí? A otro país. En todo este momento de movimiento y de plataforma global, desde donde yo estoy puedo impactar a otros lugares, y si no lo hago con un espíritu de servicio, de querer específicamente manifestar mi espíritu de colaboración para otras instancias, aun cuando a donde va a llegar mi mensaje, aun a donde va a llegar mi propuesta, existan diferencias cognitivas, psicológicas, socioculturales o físico-motoras, este elemento de que todo aprendizaje sea conducido bajo lineamientos de servicio, le puse una palomita al organismo de cooperación para desarrollo económico. Se están, quise decir, humanizando, pero puedo correr el temor de conectarlo con la corriente humanista puramente hablando. Pero cuando ellos ponen como la estrategia base para la formación de profesionales de aprendizajes significativos el servicio, quiero pensar que sencillamente se están sensibilizando a las necesidades de la sociedad. Y ellos quieren profesionales que sepan servir, independientemente a quién lo están haciendo. El aprendizaje invertido es salirnos de los esquemas que por años hemos mantenido. Ellos dicen, permítete explorar nuevas maneras de hacer las cosas. Independientemente, aun cuando tengas la inseguridad de que te puedas equivocar. El ensayo y error está comprobado que nos da una proyección muchísimo más certera, con suficiente fundamento de decir, me equivoqué una vez, pero no me vuelvo a equivocar la segunda vez que lo haga, ¿sí? Entonces, este aprendizaje invertido nos plantea esta situación. Como profesionales de la administración de la información y como profesionales formadores de nuevos profesionales en las disciplinas diferentes, es necesario permitirte, inviértele el orden de cómo siempre lo has estado haciendo. Si tu dinámica de enseñanza la habías estado llevando única y exclusivamente en el salón de clase, salte al jardín, salte abajo del árbol, llévatelo al laboratorio, llévatelo al mercado, para que directamente puedan recibir la información de primera mano. El tercer punto que ellos mencionan es todo este elemento distintivo del juego,
lo cinético, la creatividad, la libertad de hacer las cosas. Desde nuestra cosmovisión bíblico-adventista, a veces tenemos un poco de temor con lo cinético, darle la libertad al alumno. Pero ahorita vamos a ver en una diapositiva que 3 elementos la conferencia general, como una cosmovisión didáctica para el uso de la gamificación y la cinética, nos recomienda tener. En un momento, en este punto 3, lo vamos a analizar. Manejar con los nuevos profesionales un pensamiento computacional, ¿sí? De que sencillamente causa-efecto. La computadora me va a dar lo que yo le estoy alimentando. No puedo pedirle a la computadora algo a lo que no le alimenté. De igual forma, en nuestra intervención con el ser humano que requiere el acceso a información, tengo que pensar en esa línea. No le puedo exigir algo que no le he brindado en cuanto a los insumos a este nuevo profesional que está en formación. El quinto punto que nos maneja la OCDE es el aprendizaje desde el cuerpo. En otras palabras, salud. Actualmente a nivel mundial y Latinoamérica está tomando una directriz muy propia, por lo menos aquí en México, la Secretaría de Salud, para todo nuevo programa universitario, aun cuando no sea del área de la salud, odontología, medicina, enfermería, químico clínico, nutrición, psicología clínica, aun cuando no sea una carrera del área directamente de la salud, a todo nuevo programa educativo le está pidiendo: ¿cuál es tu eje de formación en cuanto al cuidado del cuerpo, al cuidado de la salud? Tarde, pero se valora este señalamiento que hacen estos organismos globales, mundiales, porque obviamente los índices de enfermedades se han desdoblado, sobre todo principalmente para Latinoamérica, la obesidad. Y entonces, aún tu carrera, si es contaduría, si es artes, ¿qué líneas le estás presentando ahí para poder entonces desarrollar al nuevo profesional en el cuidado de la salud? Y número 6, el aprendizaje basado en la discusión. Ya la autoridad del maestro puede quedar clara, puede ser válida y confiable, ¿sí? No en la medida que cayó a los pensamientos de los alumnos, sino en la medida que puede sencillamente interactuar con diferentes formas de pensamiento. Estos son los 6 elementos que este organismo global ha determinado. Para nuestro quehacer, específicamente como competencias informacionales, nos podemos valer de estos 6 como el punto de partida para poder decir: no necesariamente tengo que abordar los 6, pero yo me puedo especializar tal vez en 2 de estos 6 y mi compañero puede reforzar otros 2, y de esta manera en conjunto, pues entonces al alumno que lleva 4 o 5 años de trayectoria en mi institución, pues entonces después de todo, en el avance de los diferentes grados, puede tener contacto con estos 6 elementos, campos formativos. Me puedo especializar en uno, pero que mi quehacer apunte directamente a algunos de estos elementos. La estrategia base, mencioné, es el aprendizaje, servicio, inclusión. Y de ahí entonces que la misma OCDE determina que para esta estrategia base, por lo menos hay 6 acciones formativas, didácticas de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo, que desde 1950, ya a raíz después del desprendimiento del pensamiento inductivo de Hilda Taba, vino a agarrar fuerza, ¿sí? No puedo darle aplicabilidad al conocimiento que le estoy dando a un alumno si no lo sabe compartir, si no lo sabe trabajar colaborativamente. El aprender a emprender. En la década de los 90 trabajamos mucho el aprender a aprender, pero ahora, dadas las exigencias del perfil de egreso de un profesional, necesitamos orientar que sepa aprender a emprender directamente.
cómo analizando la circunstancia, este nuevo profesional sepa decir, aquí hay potencial como para poder entonces satisfacer una necesidad. El uso de las inteligencias múltiples, que ya desde 1980 tomaron auge con Goleman, la convivencia positiva, ¿sí? Todo este elemento de la psicología positiva. Me llama la atención cómo en ambientes seculares, universidades seculares, autónomas, públicas, se está trabajando lo que viene siendo la convivencia positiva. Ese elemento de resiliencia, de la no procrastinación, del perdón, ¿sí? Del saber entender que podemos ser diferentes, pero podemos conducirnos a un mismo enfoque. Ciudades educadoras, no formes a tu profesional única y exclusivamente dentro del salón de clase. Conéctalos con la realidad directamente del sector en donde le corresponde adquirir problemáticas y realidades. Y la actoría social y juvenil, ese rasgo de liderazgo, ¿cómo es que le estoy permitiendo desarrollar esa habilidad de liderazgo a mis estudiantes? Alguien podría decir, bueno, pero desde el campo de la administración de la información, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a analizar con unos otros elementos acá. Abriendo un paréntesis, la OCDE propuso 6 estrategias claves desde el año 2000. En el 2010, después de 10 años, la misma OCDE hizo una evaluación a las instituciones de educación superior y determinó que solo el 2% de las instituciones habían entrado a ese indicador que se les había dado 10 años atrás. Entonces se puso de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y se dijo, para todo país, ¿sí?, para poder entonces promoverle los beneficios de formar parte de este organismo, es necesario que actuemos a través de los ministerios de educación, Secretaría de Educación, en donde cada nuevo programa, cada nueva reforma curricular venga con estos ejes formativos bien plenamente identificados. Pero hay un elemento que a mí me inquieta, ¿sí? ¿En dónde está la cosmovisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque podemos desde nuestras escuelas adventistas estar formando personas inclusivas, serviciales, que sepan hacer las cosas diferentes, innovadoras, ¿sí?, creativas, que sepan el uso de la tecnología, que cuiden el cuerpo y que sepan discutir principios, ¿sí?, doctrinales incluso. Pero ¿en dónde queda específicamente el sello de nuestra cosmovisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Así es que en este caso hay una primera actividad que a mí me interesaría si pudiéramos ir escribiendo en el chat de aquí del Zoom, desde sus palabras, desde la realidad que a usted le corresponde atender en su institución, ¿cuál sería este séptimo campo formativo que pueda venir, no a ser el séptimo? Le estamos poniendo el séptimo, pero para mí, desde la lectura bíblica, séptimo, perfección. El campo formativo perfecto sería más bien, y yo les cambiaría el orden, en lugar de ser el séptimo, yo lo pondría en el primer lugar. Pero podríamos ir escribiendo para que al final podamos tener este espacio de conversación, este espacio de comentarios. ¿Cuál se le ocurriría que podría ser ese campo formativo que le dé distinción, que le dé cabida a nuestra cosmovisión como Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que yo estoy seguro que después de todo, ¿sí?, va a venir a posicionarse como un ente integrador de todos estos 6 ideas, estrategias, campos que la OCDE ha propuesto. De ahí entonces que mientras estamos trabajando en lo que ustedes puedan ir escribiendo en este espacio,
¿Cuál sería ese séptimo campo formativo que nos conecte directamente con la cosmovisión de la Iglesia Adventista? Les doy un anticipo. Me correspondió trabajar en la creación del modelo educativo para las 5 uniones de México. Ustedes saben que aquí en México tenemos 5 uniones y cada unión estaba creando su propio modelo. La División Interamericana dijo, hey, espérate, ¿sí? Tienes una misma filosofía de la educación, ¿por qué necesitas 5 modelos diferentes? Y entonces desde esa perspectiva se entró a un proceso de fusión de los 5 modelos. Y cuando vimos los campos formativos para la educación base, nos dimos cuenta que importa el lenguaje, importa el pensamiento matemático, importa respetar la naturaleza, importa la convivencia e inclusión. Pero si todos esos ámbitos formativos no se desprenden del principal, conocer a Dios y aceptarlo como su creador, todos los demás ámbitos carecen de importancia. De ahí entonces que desde mi perspectiva para la educación superior, la OCDE nos ha dicho, no puedes ignorar estas 6 estrategias, estas 6 competencias informacionales, ¿sí? Pero creo que a la OCDE le faltó el elemento principal, que viene siendo precisamente, y aquí ya se los voy a dar, pero bueno, yo creo que algunos de ustedes ya lo han estado escribiendo aquí en el chat, ¿sí? Si el propósito de la existencia de nuestras instituciones no es que los jóvenes vengan a conocer a Dios y aceptarlo como su creador, entonces no estamos apuntando erróneamente en nuestros fines de la educación superior adventista. De ahí entonces que, siendo que todos los elementos que nos propone la OCDE están tomados de la mano de lo que viene siendo inclusión, tenemos que abrir este espacio. ¿Qué es la inclusión? Saber trabajar con las diferencias. Y todos nosotros, la Organización Mundial de la Salud, ha brindado una clasificación en el 2010 en donde automáticamente todos nos conectamos con los 4 tipos de diferencias para el ser humano, ¿sí? Cognitivas, psicológicas, físico-motoras y socioculturales. Las diferencias cognitivas, todos somos diferentes en nuestra forma de pensamiento, cómo codificamos, interpretamos, cómo tomamos decisiones. Puede ser la misma problemática y Adán Suriano lo va a ver desde una lente y yo lo voy a ver desde otra perspectiva, ¿sí? Y entonces somos diferentes cognitivamente. Nuestros procesos neurológicos actúan de manera peculiar y eso nos hace diferentes. Esa es la gran riqueza que tenemos. Diferencias psicológicas. Cada uno de nosotros nos emocionamos y sentimos de manera diferente y esto nos conduce a conductas diferentes. ¿Por qué tenemos alumnos que al día después que les di una indicación, me cumplen con toda la documentación del marco teórico, bien informado, con fuentes válidas y confiables? ¿Y por qué tengo alumnos que sencillamente, conductualmente, me van a procrastinar y me lo van a dejar hasta el final de, ¿sí? Porque somos diferentes psicológicamente hablando. Físico-motora, ¿sí? No solamente tiene que ver con la funcionalidad de nuestras extremidades inferiores, superiores, de tronco. Tiene que ver estas diferencias físico-motoras también con las sistémicas. Cómo escuchamos, cómo observamos, cómo nos comunicamos, ¿sí? Y de ahí que entonces debemos dar apertura, acceso a nuestros alumnos que tienen diferencias físico-motoras, de visión, de lenguaje, de audición, ¿sí? Y las socioculturales, en nuestros colegios, siempre vamos a tener este elemento, la migración de estudiantes de diferente origen, de diferente etnia, de diferente lenguaje, de diferente creencia, porque aunque se supone que la gran mayoría son adventistas, qué interesante sería armar un banco de clasificación de adventismos, porque hay adventismos
que respetan fielmente el código de alimentación, mientras que hay adventistas que, bueno, ahí ya estaríamos entrando a una serie de complicaciones que es mejor ahorita no tocar, pero somos diferentes socioculturalmente hablando. ¿A qué le damos interés? Mis principios, mi filosofía, mi creencia, mi doctrina, ¿con qué me identifico? Y saben, maestros, aquí hay un elemento muy neurálgico que quiero compartir. En un diagnóstico primario que estamos elaborando desde el Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Montemorelos, les comparto un hallazgo preliminar de un diagnóstico de inclusión en nuestras instituciones adventistas, ¿sí? En nuestras instituciones adventistas no estamos sabiendo, no estamos aplicando cómo atender en esta diferencia sociocultural todo lo que la sociedad actualmente está viviendo en cuanto a la equidad de género. Y la iglesia tiene un posicionamiento muy claro, muy transparente, pero que a la fuerza social, a la fuerza cultural, no nos hemos manifestado como a la luz de lo que tenemos directamente determinado por la iglesia. En el diagnóstico de inclusión no se encuentra problema con las diferencias cognitivas, psicológicas y físico-motoras. A pesar de que muchos de nuestros colegios no tienen rampas, no tienen señalética, no tienen pasamanos, pero aún así, con las tres diferencias no se ha encontrado gran problemática. La problemática mayor se encuentra básicamente en las socioculturales. Todos estos que dan este elemento de saber trabajar contigo a pesar de que tus preferencias divagan o se direccionan en un punto muy distante del que yo tengo. Yo me puedo centrar en el servicio que te voy a ofrecer en ti como persona, no en el costal que llevas cargando a tus espaldas. De ahí entonces que este debe ser un distintivo clave en estas competencias informacionales. Puedo ser que entró a mi oficina de referencia la aparente chica, pero que cuando veo su credencial me doy cuenta que es chico, ¿sí? Pero bueno, su estructura montada no tiene por qué limitarme a sencillamente yo darle la atención centrada en la persona, porque Dios creó a esta persona en sí. Obviamente con un género original que el enemigo se ha encargado de afectar, pero bueno, ahí entraríamos todo. Ese sería un pendiente para una siguiente plática, para el siguiente mes o el siguiente semestre. Hay 5 principios universales que nos pueden ayudar en esta pauta creativa de cómo desarrollar competencias informacionales. Acceso a todo lugar. La conectividad nos ha permitido que estemos donde estemos, podamos tener precisamente acceso a todo lugar. Y ustedes, los expertos en la administración de la información, pues obviamente ya tienen bien detectadas estrategias de búsquedas, dependiendo del banco de información. Esa riqueza que provee la información no puede quedar limitada a ciertos sectores de nuestras comunidades universitarias. El principio de inclusión número 1 dice acceso a todo lugar, independientemente de las diferencias que se tenga ese usuario, esa persona. El principio número 2 dice, estoy prácticamente obligado a manifestar una actitud de colaboración para con las diferencias. Voy a colaborar incluyendo tu diferencia, pero tu diferencia no va a venir a entorpecer mi quehacer, como mi diferencia no tiene por qué entorpecer, limitar el avance que tú pretendes conducirle a tu vida, a tu persona. Aquí estamos hablando de respeto, ¿sí?
Y por eso es que en todas nuestras instituciones existe un código de conducta en donde dice, aquí en tiempo y forma, esto sí está permitido hacer y esto no está permitido hacer. Esa es la actitud de colaboración. Podemos ser diferentes, pero vamos a trabajar encaminados a un mismo propósito, base, central. Hay un tercer principio de la inclusión que nos dice, la intervención previa o temprana da mejores resultados, ¿sí? Si vamos a esperar a cuando se desborda esa agua que está hirviendo y la voy a tratar de contener, va a ser prácticamente imposible y hasta puedo resultar quemado, ¿sí? Pero cuando antes de prenderle el fuego, tomé los cuidados necesarios, previos y de manera temprana, ¿sí? Pues entonces los resultados pueden ser mejor. ¿Y aquí de qué se trata? Transparencia en la información. Muchas veces nuestros administradores descuidan que estamos atendiendo a futuros profesionales. Y la línea de imposición sencillamente ya no tiene efectividad en este mundo de acuerdo a las características de globalización. Tenemos que entrar a esta línea de claridad, pertinencia, validez y confiabilidad de la información. Puede una información ser válida, pero no confiable, ¿sí? Este es un principio de la investigación aplicado al uso de la información. Así es que aquí tenemos muchas cosas que hacer desde usuarios de la información en el desarrollo de competencias informacionales. El cuarto principio, y son 5, nos dice esa capacitación para saber atender las diferencias. De ahí entonces que conviene en mis ratos libres poder entonces ponerme a saber cómo preguntarle qué estás buscando. A lo mejor no lo tengo que hacer ya con la interpretación codificada, pero sí puedo decirle, ¿sí?, que estás buscando letra por letra. El alumno sordomudo va a decir, antes de reírse de nosotros, va a decir, mira, no sabe el lenguaje silente, pero está tratando de entrar en conexión conmigo porque me quiere ayudar, ¿sí? Entonces creo que desde esta perspectiva, a pesar de que él nos pudiera hablar con todo el lenguaje estructurado, nos va a decir, ¿sí?, fotosíntesis, letra por letra. Está buscando algo en relación con fotosíntesis. Ah, pues entonces, ¿cuánta diferencia marca el que nos capacitemos, por lo menos en un primer plano, en cuanto a saber atender las diferencias de nuestros usuarios en esa línea? Y número 5, la adecuación de contenidos, de equipos y de infraestructura para respetar las diferencias de nuestros usuarios. Ese elemento que en 3, 2, 1 años será un profesional insertado en el mundo de la realidad comunitaria en particular. De ahí entonces que si estamos hablando de todo este desarrollo de competencias informacionales, pues es porque sencillamente nosotros podemos crear nuestro propio escenario, encargarnos de que todos esos elementos negativos que lleguen a entrometerse y que no nos están aportando a nada favorable, poderlos sacar de ahí. Nosotros somos responsables de crear entornos escolares, ¿sí? Esta es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario de competencia inclusiva, creativa, innovadora, en el que se puede distinguir tu quehacer como profesional que está cumpliendo una función en esa institución? Y me refiero a este sentido que nos corresponde dar atención a la persona, aún con sus diferencias,
Porque resulta que como de manera muy natural los seres humanos tendemos a ver como algo negativo todo lo que es diferente a mi estructura. Yo ya me identifiqué cuáles son mi sistema de clasificación en cuanto a diferencias, y todo lo que no se parece a mí, automáticamente de manera natural tiendo a verlo como negativo, contrario, deficiente, le falta mucho por, ¿sí? Y este es un mecanismo que muchas veces se plantea entre el docente, que ya tiene toda una trayectoria, y el alumno que va llegando. Esto es muy real en este sentido, ¿sí? Entonces hay un desfase en esta línea. La persona, aún con sus diferencias, cuando no le damos la atención correcta como elemento distintivo de la competencia informacional, podríamos conseguir que se sienta desfasado, inadecuado, inadaptado, ¿sí? Y nuestra tarea, al centrar nuestra atención de los elementos de inclusión en nuestro quehacer, podemos promover un escenario sencillamente de adaptabilidad. ¿Qué es la adaptabilidad? El saberse ajustar a los entornos. Él se está ajustando a un nuevo entorno, la institución de educación superior. Yo me estoy ajustando a un nuevo entorno, la atención que le debo dar a las características peculiares de este usuario, de este alumno. Mientras mi propósito no sea ajustar el entorno, entonces yo puedo ser piedra de tropiezo, puedo estar consiguiendo que ese usuario se sienta inadaptado. ¿Y quién es un inadaptado? El enfermo mental, ¿sí? Le puedo estar provocando un daño en la medida que yo no mantengo los 5 principios de la inclusión: acceso, colaboración, intervención temprana, ¿sí? Capacitación y adecuación. Pero todo esto lo podríamos conseguir en la medida que lo trabajamos intencionalmente. Me quise enfocar a mi regreso en la Universidad de Montemorelos, de trabajar con 5 compañeros que regularmente se dirigían conmigo, y a partir directamente de cuando se dieron cuenta de 101 ideas para la enseñanza, dijeron: ¿sabes qué? Ya no nos sigas dando el pescadito servidito. Enséñanos a cómo pensar diferente cuando quiero hacer las cosas diferentes. Y esto resultó interesante porque hay una palabra clave acá: intencionalidad. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo haces regularmente? ¿Cómo lo has venido haciendo en tus últimos 10, 20 años? Rompe ese esquema. Y ahora nos vamos a centrar a dónde quieres llegar, ¿sí? Y a dónde quieres llegar sin pensar en cómo lo has estado haciendo, vamos a explorar todo un abanico que en un momento también les voy a compartir algunas que seleccioné del libro, que apuntan directamente a desarrollar mente analítica, crítica, reflexiva, que es la plataforma propia en el ambiente universitario. De ahí entonces que conviene darle este enfoque desde la cosmovisión bíblica adventista a lo que tiene que ver con la inclusión. ¿Qué implica ser diferente? Romanos 2:11 nos dice: porque no hay acepción de personas, ¿sí? No importa cuál sea tu diferencia, no hay acepción. Todos, aún con sus diferencias, tienen entrada, tienen cabida, ¿sí? Y de ahí entonces que me llama la atención de este maestro de la UNAM, aquí en México, qué tremenda responsabilidad la del docente. Ser luz o ser oscuridad. Él no da lo que sabe, sino lo que es. Yo creo que en la medida que trabajamos con intencionalidad los 5 principios de la inclusión, podemos entonces tomar nuestra dirección. ¿Quiero ser luz para mis alumnos o quiero ser oscuridad para mis alumnos? Y ahí entonces que nada más a manera de reforzamiento, no importa si yo soy diferente cognitivamente hablando, psicológica, físico-motora o socioculturalmente, puedo trabajar en una misma dirección. Rapidito déjenme el fundamento bíblico para cada una de estas diferencias.
Las cognitivas, esas que tienen que ver con el pensamiento, ideas, cómo se percibe, cómo se entiende algo. Resulta que el apóstol llegó a conocer a un grupo que todos lo preguntaban, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Para cuándo? ¿Sí? Y yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos usuarios y alumnos que precisamente se distinguen por esto. Todo lo que estamos diciendo lo cuestionan, ¿sí? Pero resulta que aún con estos alumnos cristianos de Berea que puedo tener en mi biblioteca, en mi salón de clase, podemos distinguir, ellos lo quieren examinar todo, ¿sí? Quieren sencillamente mostrar que saben que eso les va a beneficiar en su vida, en su formación del carácter, y por eso se convierten en talks de que quieren todo tenerlo bien delineadito. Son generosos y liberales para preguntar. Era una característica de los cristianos de Berea. Eran más abiertos para preguntar sencillamente por los que a ellos les llamaba la atención y estaban dispuestos a ser enseñados. Me ha tocado ver en el programa de mediación escolar y de inclusión que estamos trabajando con ciertas facultades en la Universidad de Montemorelos, con la Facultad de Artes, por ejemplo, con un alumno que tiene cierto diagnóstico ya determinado, él está dispuesto a ser enseñado. A veces son los maestros los que no están dispuestos a hacer ajustes a sus formas de. Y yo creo que estos cristianitos de Berea, que son permitidos que lleguen a nuestras instituciones, tienen mucho que enseñarnos. En términos de paciencia, en términos de abnegación, en términos de y todos los frutos del Espíritu Santo que pudiéramos aplicarle ahí. En cuanto a diferencias psicológicas, me llama la atención lo que Mateo 17, 14 al 18 nos dice cuando Jesús se encuentra con este joven lunático. La cultura, la influencia griega con la romana permitió que se quedara registrado ahí el joven lunático porque al que era vulnerable en sus conductas, ¿sí? En sus emociones, en sus sentimientos, se le llamaba lunático por lo cambiante que es la luna en términos de un mes, ¿sí? Cómo va fluctuando, con momentos de lucidez y no lucidez que están tocados por la luz de la luna, se consideraba cuando a alguien se le llamaba lunático. Tenía un pensamiento confundido, sus emociones y sentimientos estaban alteradas, eran conductas erráticas, tóxicas, dirían ahora los jóvenes de nuestra comunidad, ¿sí? Sin embargo, para ellos, imagínense cuánto se puede conseguir si valiéndome de esa alteración, de esa deficiencia, puedo dirigirme directamente a la persona en sí. Y entonces el efecto que pudiéramos estar provocando en la vida de estos jóvenes. En las diferencias físico-motoras, ¿sí? Todas esas alteraciones corporales y funcionales, sistémicas también. Me llama la atención lo que Mateo 9, 32, 34 dice. Jesús sana a un mudo, ¿sí? Y de aquí entonces nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Claro, Jesús tuvo la facultad de que él recuperara el habla. Pero si nosotros, el alumno sordomudo, no se puede, no tiene habla conmigo, no tiene comunicación conmigo. Pero si yo sencillamente le pregunto, ¿cómo te llamas? Ah, pues para entonces él, hay alguien en la universidad que está interesado en ponerse en contacto conmigo, ¿sí? No nos imaginamos el impacto que le estamos provocando al nivel de ansiedad que ese alumno sordomudo tuvo al decidir venir a nuestra institución. Y de ahí entonces de las diferencias socioculturales, lo que está registrado en Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. Eso que nos hace diferente por nuestro origen, nuestra costumbre, nuestra creencia, nuestras prácticas, nuestras preferencias. Ahí en ese cuadro, en ese escenario de Jesús con la mujer samaritana, había una actitud de género que socialmente había sido impuesta. Los hombres no se podían dirigir a las mujeres extranjeras, ¿sí? Costumbres diferentes, mezclas de extranjeros y judíos no se permitía.
mujer con malas decisiones en su vida, decisiones sexuales, ¿sí? Jesús muestra interés en su vida, ¿sí? Y por supuesto que le hizo un señalamiento de algo que ella iba cargando en su costal, pero el efecto se vio manifestado en la vida propia de esta persona, y a tal grado que no respetó que quedarse callada, y pudo entonces ir a hablar maravillas de ese encuentro que vino a tener en ese espacio en particular. ¿Cuántos de nuestros alumnos, por nuestro servicio inclusivo, pueden salir hablando maravillas del trato que le pudimos haber dado en nuestro entorno? Un principio natural en el ser humano que ya les había mencionado: el ser humano tiende a verlo diferente como algo negativo, pero en nosotros está seguir en esa oscuridad de pensamiento o pasar a hacer luz a través de nuestras estrategias que estemos desarrollando en la atención con ellos en particularmente. Aquí hace rato les mencionaba por qué podríamos tener miedo a dar libertad, a dar flexibilidad, a dar pautas de innovación, de que el alumno quiera explorar en hacer las cosas diferentes. Hay tres principios fundamentales que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha determinado para la práctica de la inclusión. Te puedes permitir hacer lo que quieras, pero que esa acción, esa idea, esa actividad, ese programa no atente contra la santidad y el nombre de Dios. Uno, si puedes darle palomita a que perfectamente no está atentando contra el nombre santo de Dios, perfecto. La letra de la canción no está, ¿sí? La imitación que está teniendo de cierto maestro puede estar distorsionando la imagen de la obra creada por Dios. Es el punto número 2. Que no desvirtúe la imagen, ¿sí?, central en la creación, la identidad del ser hombre y de ser mujer. Por eso es que en esta libertad que te voy a permitir, tenemos que pasar el filtro de que si vas a imitar a alguien como Chango, espérate, ¿sí? Eso está atentando contra la corona de la creación, el hombre y la mujer. Para hacer reír, ¿te vas a tener que disfrazar de mujer? Espérate, eso está atentando contra la creación, ¿sí? Entonces, y el tercer punto, que no coloque en situación sencillamente de riesgo el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque una vez que el nombre es colocado en los medios de información, en el periódico, en la radio, en la televisión, ¿sí?, la gente nos va a ir a averiguar qué tan válido o confiable es esa información, lo va a absorber en línea directa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Si estos tres elementos en mi estrategia cinética, ¿sí?, de gamificación están controlados, perfectamente. Permite que tus alumnos puedan desarrollar ese análisis, esa crítica, esa reflexión, sabiendo entonces conducir hacia dónde lo quieres llevar. Como las recomendaciones de la OCDE van tomadas de la mano de la inclusión, me permití encontrar en lo que dice Servicio Cristiano en la página 239 en cuanto, fíjense la correlación que hay de lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, de las diferencias cognitivas, psicológicas, físicas y socioculturales. Elena G. de White lo dice en las siguientes palabras: vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia viudos, huérfanos. ¿Qué diferencia hay ahí? Sociocultural, ¿sí? Ciegos, mudos, cojos, diferencias físico-motoras, ¿sí? Personas afligidas de varias maneras, diferencias precisamente socioculturales y psicológicas. Esto para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter.
Los ángeles de Dios vigilan para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan nuestra simpatía, nuestro amor y nuestra benevolencia desinteresada. Esta es la manera en que Dios prueba nuestro carácter. Cuando ya veas entrar a tu oficina de referencia, Rode, al alumno que te cayó mal porque no te entiende lo que le estás tratando de decir, piensa en la última línea. Esta es la manera en que Dios prueba nuestro carácter. Y yo estoy seguro que nuestra disposición puede cargarse de una energía extra, ¿sí?, del espíritu, porque ¿quién de los hombres conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios? Yo creo que en este sentido es como nosotros pudiéramos manejarnos en esta línea. Y aquí quise seleccionar 22 ideas prácticas de lo que el libro en particular está atendiendo, ideas para el desarrollo de competencias informacionales e inclusivas. En el libro hay 101, pero aquí quise seleccionar las que directamente están trabajándose para el desarrollo de un pensamiento analítico, crítico, reflexivo, que esa es la competencia del saber, del hacer y del ser en cuanto a la exploración de plataformas de información. Análisis de casos, antologías, aprendizaje basado en problemas, aula creativo, el uso de biografías. Pocos estudiantes han tenido la oportunidad de escribir su propia biografía. ¿Cuántas cosas de discusión podrían encontrar en ellas? Cine debate, no estamos a favor de que se vayan al cine, pero sí el efecto en sí del cine, el documental. Círculo de lectura y escritura, creando conversiones propias, el debate analítico, reflexivo como tal, diferentes versiones. Saben, hay un elemento aquí clave que hemos estado analizando actualmente en la DPI, la Dirección de Posgrado e Investigación. Yo estoy seguro que a ustedes les sucede lo mismo en sus instituciones. Para la Biblia tenemos muchísimas versiones. Dios habla hoy, para Latinoamérica, Reina Valera, infinidad de versiones para la Biblia, para la luz mayor. Pero resulta que cuando se trata de parafrasear a los escritos de profecía, sentimos un poquito de temor a la luz menor, ¿sí? De aquí entonces que cuando se trata de investigación, ¿por qué no aplicar el filtro de una paráfrasis válida y confiable, que le dejemos ese inglés antiguo o ese español antiguo para tratar de asegurar que el mensaje realmente llegue al alumno de la nueva generación, sin atentar contra el principio fundamental del mensaje? Por supuesto que ese es el elemento clave de una paráfrasis. Pero a veces tenemos cierto temor de hacer eso, cuando para la Biblia existe infinidad de versiones. Es que le voy a hablar a adolescentes. Pues me voy a Dios habla hoy. Le voy a hablar a los ancianos a la tercera edad. Pues me voy a Reina Valera. ¿Sí? Pues entonces el principio prácticamente es el mismo. Claro, pasando el filtro de los 3 elementos claves que no atenten contra la distinción. De ahí entonces que podemos tener también ensayos breves, entrevistas estructuradas, hipertextos, juego de roles, líneas de decisión, línea del tiempo, noticias de un periódico y cómo podemos analizarlo a la luz de nuevos enfoques, la práctica de valores en sí, en qué consiste, registros anecdóticos, sociodramas, sombreros para pensar, trabajo de campo en sí. Vi que levantaste el libro, Rode, y yo creo que entonces podría sencillamente, no me queda claro a qué se estaría refiriendo con líneas de decisión para el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Pues vamos a dejarle la semillita sembradita a los demás, porque ya nos dijo Gema Editores que a través de la publicadora de la División Interamericana
también se están empezando a distribuir los libros en todos los países de la división interamericana. Así es que para que estén ahí nada más al pendiente de en qué momento van a terminar de llegar de manera correcta a los otros países. Y tendríamos esta actividad como para prestarla a comentarios y reflexión, ¿sí? ¿Qué distintivo tiene de tu desempeño laboral? Si eres docente, si eres administrador de la información, si eres referencista, ¿sí? Al formar competencias informacionales e inclusivas. ¿Será que lo que estuvimos ahorita aquí planteando en este marco, todo fue nuevo? No, yo creo que no. Muchas de las cosas que aquí se plantearon, sin duda alguna, ya las hemos estado poniendo en práctica. Pero tal vez no lo estamos trabajando con esa intencionalidad como nos refería la propuesta. Pero creo que sí puede entrar este espacio. ¿Qué distintivo tiene tu desempeño laboral al formar competencias informacionales e inclusivas? Competencias que me atienda 3 elementos: el conocimiento, el hacer y el ser. Destrezas, actitudes y conocimientos. Esas competencias informacionales en el proceso de conectividad global, ¿sí? Lo informacional, el acceso a esté donde esté la información, los recursos los tenemos ya. ¿Qué principios podemos aplicar? ¿Qué elementos estratégicos podemos utilizar para llegar a esa información a través de la plataforma de conectividad? Pero que sea inclusiva, acceso de toda persona, colaboración para respetar las diferencias, intervenir de manera temprana. Número 4, capacitarme para atender las diferencias. Y número 5, hacer adecuaciones en la infraestructura, en los equipos, en los accesos en sí. ¿Para qué? ¿Cuáles diferencias? Las 4 que la Organización Mundial de la Salud me dice: lo cognitivo, lo psicológico, lo físico-motor o lo sociocultural. Así es que podríamos abrir este espacio para que prácticamente podamos identificar este elemento. Y me habían dicho 1 hora y ya me pasé. Pero si algo aparece entonces en este pauta, podríamos entonces prestarnos a comentar. Excelente. Pues entonces vamos a invitar, doctor Elizondo, a nuestros amigos a que puedan abrir sus micrófonos y puedan hacer sus comentarios, reaccionar a la pregunta que nos ha hecho en la tarde de hoy y empiecen a compartir. Tengo por aquí la mano levantada del profesor Adán Suriano y si alguien más desea hacerlo, también lo puede escribir en el chat y daremos lectura. Y si quiere hacerlo de una manera más privada, puede buscar mi nombre y seleccionarlo y escribir su pregunta. No estaré mencionando su nombre, simplemente haré la pregunta al doctor. Así que adelante, profesora Adán Suriano. Gracias, Rodé. Gracias, doctor Elizondo. Todo mientras estaba conversando el doctor Elizondo, me vino a la mente, y eso fue lo que me sucedió y que me trajo un poquito de trastorno, que dice, ¿cómo lo voy a hacer? Resulta que cuando estuve en Puerto Rico estudiando la maestría, en la Biblioteca Lázaro, que es la principal, había un departamento, o una biblioteca más bien dicho, para sordos y mudos. Cuando yo entré a eso, o sea, hablando de la inclusión, dije, bueno, nosotros como adventistas no tenemos todos estos aparatos o todas esas herramientas que ellos tienen. ¿Cómo yo, llegando a Montemorelos, pueda hacer una inclusión con este tipo de personas? Y me revolucionó la mente y dije, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque en ese entonces solamente había en el campus un hijo de unos maestros. Y ahora recientemente, ya en la Escuela de Arte, como mencionó el doctor Elizondo, y en otras escuelas, pues ya hay
inclusión. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? No tengo la economía, no tengo los aparatos, no tengo las herramientas necesarias, pero sí tengo algo, lo que mencionó el doctor Elizondo, información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije, cuando asistía a reuniones, por ejemplo, aquí tenemos la Feria del Libro a fines de noviembre, principio de diciembre, pues ahí van editoriales mundialmente y también de aquí del país. Y iba buscando precisamente alguna información con respecto a ese tema de la inclusión de este niño. Y cuando lo encontraba, aunque me costara, lo compraba. Lo hojeaba, pedía más información, ¿sí? O cuando asistía a otras reuniones en Estados Unidos, aunque sea en inglés, lo primero que iba a buscar ese tipo de información, porque lo otro lo tenemos, pero yo no tengo en la biblioteca eso. Así de que traía toda la información, les hablaba a ellos y venían a la oficina o nos encontrábamos ahí en el pasillo o en cualquier área y les decía, encontré esto puede ayudarles para su hijo. Al principio sí le dije, no se me sientan mal por el hecho de que traigo este tipo de información. Al contrario, yo estoy preocupado por eso. Y por eso he buscado información y se las traigo a ustedes. Cualquier cosa que pueda ser necesaria, estoy en la mejor disposición. Entonces, de esa manera, dije, voy a hacer esa inclusión con ese niño. Y el tiempo que estuve en la biblioteca, pues yo busqué y lo hice y se los entregaba a él. Así que sí se puede hacer algo, aunque no tengamos la economía, aunque no tengamos los recursos, pero si vamos y asistimos a ciertas reuniones o vemos en internet, bueno, vamos a darle la información al respecto. Y eso es lo que les platico de mi experiencia que me pasó, cómo incluir en la biblioteca esos tipos de situaciones. En esa misma línea, profesoriano, le comento rapidito lo siguiente. Ahora que regresamos de la virtualidad a la presencialidad en nuestra universidad, me encuentro con una situación de uno de mis alumnos con cierto trastorno depresivo que no tenía hace 2 años, ¿sí? Que se le desencadenó y se le manifestó tal cual. Al conducirlo a la intervención con el psiquiatra, pues resulta que ese tipo de medicamento no lo absorbe el seguro estudiantil. Y entonces le dije yo a la psiquiatra, ¿sabe qué? Le dije, pero yo estoy viendo cómo él está tratando de hacer las cosas acá, pero es un cuadro que sencillamente está ajeno a él por todo lo que vivió en pandemia, la muerte de ciertos familiares y toda esta situación. Creo que algo clave, importante, profe, es cuando trabajamos las cosas intencionalmente. Si para ese elemento, solo en mis redes sociales, yo puse, se está presentando esta situación, voluntarios, diríjanse a esto y con lo que caiga, ¿sí? ¿Sabe, profe? Le pudimos comprar los medicamentos a ese alumno en particular que los tiene asegurados, ¿sí? Los tuvo asegurados todo lo que fue el periodo. Pero cuando yo le hablo entonces a la psiquiatra entonces más bien me dice, ¿sabes qué? Me dice, pues lo que estás haciendo es un granito de arena en la playa, porque ahora que toda la universidad se ha regresado, estamos detectando todas estas sintomatologías de depresión, ¿sí? Y de situaciones que, oye, dice, ¿no será que te quedó algo de lo que te mandaron para comprar los medicamentos? No solamente me quedó algo, doctora, le dije, sigue llegando, le dije, fondos. Le dije, así es que mire, quiero compartir con usted, llegó tanto, se usó nada más menos del 10%. Hay todavía esto y sigue llegando. Así es que usted diga a quiénes se les puede y usted lo administra. Entonces, empezamos a hacer este cuadro en particular de que ya no es responsabilidad de uno nada más. Pero creo que aquí, profe, es eso, el elemento de queremos trabajar intencionalmente. Hay gente que está interesada en querer ayudar. Ahora lo otro, si se trata de un equipo, de un dispositivo, de algo, yo estoy seguro, cierta empresa, cierto microempresa, cierto negocio,
le dará gusto que en la esquina de la mesa o en la esquina donde está ese aparato que se adquirió, aparezca su logotipo. Esto ha sido gracias a la intervención de nuestros amigos fulanito de tal. Tampoco que distorsione la imagen corporativa con un logotipo ajeno, pero sí el distintivo de, lo digo porque sé de empresas, de personas que pueden estar en la mejor disposición de ayudar en ese tipo de atención a las diferencias. Gracias por compartir eso, profe. Okay. Perfecto, para recordar a nuestros amigos, la pregunta del doctor Elizondo es, ¿qué distintivo tiene tu docencia independientemente el nivel escolar al formar competencias informacionales e inclusivas? Vi por ahí a Ixa Vega desde Puerto Rico que abrió su micrófono, así que voy a darle la palabra. Bueno, en el caso nuestro, pensando en la inclusión especialmente, nuestra universidad tiene una peculiaridad de estudiantes, bueno, creo que todos nuestros sistemas adventistas son muy internacionales, pero aquí hay una tendencia a estudiantes, siendo un país hispano, tendencias de habla inglesa. Y usted está en este campus y va a escuchar los pasillos, en la conversación de los estudiantes, muchos estudiantes hablando en inglés. Inclusive nos llegan muchos estudiantes que no hablan español. Así que imagínense ustedes en nuestra situación, los retos que nos trae una cultura bilingüe, aparte de la tradición cultural de Puerto Rico, que tendemos a ser muy bilingües y mezclar, hablamos un Spanglish, porque en Puerto Rico mezclamos demasiado en inglés con español, pero tenemos esta situación particular de muchos estudiantes que vienen de las islas del Caribe, que no hablan español, y muchos estudiantes de Estados Unidos, inclusive estudiantes de raíces hispanas, pero criados en Estados Unidos, que desconocen casi el español. De padres hispanos, pero desconocen el español. Así que para nosotros es un reto tremendo. Y especialmente cuando teníamos los talleres presenciales antes de la pandemia. Era muy común ver a un estudiante sentado y percibíamos, porque como no son los estudiantes que necesariamente vemos y están todos los días, así que percibíamos cuando el estudiante estaba perdido porque no entendía lo que estábamos hablando. Aparte de que, pues el puertorriqueño nosotros tendemos a hablar muy rápido. Así que vean ustedes la dificultad de hablar rápido versus o adicional al estudiante que tiene problemas entendiendo el idioma. Así que, ¿cómo teníamos que hacer acá? Bueno, pues muchas veces utilizábamos para no detener el resto del grupo de los propios estudiantes que son bilingües, completamente bilingües, para que nos ayudasen en la traducción. O sea, te sientas al lado de tu compañero y le vas traduciendo. Y a veces sencillamente hacíamos intervenciones, ¿verdad? Hacíamos una pausa, hablábamos un poquito en inglés con ellos, seguíamos en español. Es un poquito, es retante la situación del idioma. Así que a veces hacíamos nuestras propias intervenciones en inglés, unos poquitos, para no perder entonces al grupo que está en español. Pero es un poquito retante, así que ha sido una de las peculiaridades que nos ha tocado batallar aquí y les puedo decir que la situación se ha acentuado más en los últimos años. O sea, yo llevo muchos años en esta universidad. Siempre ha habido estudiantes de habla inglesa, inclusive de habla francesa. Sin embargo, esta afluencia bien grande que tenemos de estudiantes latinos de Estados Unidos ha acentuado mucho esta situación del bilingüismo en nuestra universidad. Y para los talleres, para las sesiones de instrucción, de destrezas de información,
es bien retante, es bien complicado, pero no deja de ser interesante, no deja de ser, no sé, es algo que nos podemos disfrutar. El reto se vuelve en un placer, algo interesante, algo variado, tratar de ser nosotros bilingües con ellos y tratar de llegarles a ellos y ver la respuesta positiva de estos chicos, pues eso nos llena de satisfacción. En ciertos programas como la Facultad de Ciencias de la Salud, aquí con nosotros, sucede algo similar. A pesar de que el alumno llega previo, meses, para recibir el entrenamiento en español, empiezan las clases y nos encontramos con esa realidad, con esa problemática. No tenemos ningún problema y no tiene por qué afectarnos en lo absoluto nuestro sistema de evaluación cuando negociamos, por ejemplo, con el alumno bilingüe, de decirle, ¿sabes qué? Tienes el 10% de tu calificación final en la medida que intencionalmente me vas a estar ayudando con este alumno en particular, ¿sí? Y entonces, que sabemos que solo se va a presentar durante el primer semestre y no todos los meses. Tal vez ya el tercer, cuarto semestre ya el mismo alumno dice, ¿sabes qué? Ya no necesito traducción. Pero no nos afecta porque en términos de competencia hay un elemento que tiene que ver con actitudinal, ¿sí? Entonces tú ya tienes esta ventaja, tú ya tienes distintivo en ti a diferencia de tus compañeros, el ser bilingüe. Dale, encomiéndalo, dale perfil específicamente algo que pueda redituar en este sentido. Y resulta en ese lado que el mismo alumno bilingüe, cuando ya estamos en la concentración de calificaciones, viene y nos dice, ¿sabe qué, profe? Solo se lo dejo a su criterio, pero no me dé los 10 puntos porque haya hecho ese elemento. Sabe que encontré que al estar recibiendo del maestro y yo tener que estar buscando la manera de cómo traducirlo y decir, hubo mayor aprendizaje para conmigo. Recibirlo, codificarlo, para ahora de salida transmitirlo a la otra persona. Así es que, y efectivamente, nos lo hemos podido ver en cuestión de notas, con esos alumnos bilingües que se prestan para este ejercicio, pues obviamente ya están haciendo el repaso de manera natural cuando se presentan a prestar a dar ese servicio entre ellos mismos. Excelente, gracias Aixa por compartir la experiencia de Antilian University. Y desde Chiapas, México, tenemos aquí a Heidi Baez, directora de la biblioteca en Linda Vista. Adelante, Heidi. Gracias, Rode. Saludos desde Linda Vista. Saben que me viene a la mente el proyecto que tiene Linda Vista. Yo no sé si todas nuestras universidades lo tienen así o quienes sí, quienes no. Sin embargo, las familias EDI. ¿Qué son las familias EDI? Las familias EDI, por sus siglas, la definición es Equipo de Desarrollo Integral. Son familias EDI 301. 300 de Gedeón y yo soy la número 1. Entonces, 301. ¿Qué hacen las familias EDI? Los chicos cuando se inscriben, por afinidad, buscan con qué familia de empleados quieren estar. Entonces, se hace un listado, pertenecen a la familia de empleados y hay una serie de actividades durante el semestre donde los chicos van a nuestras casas y conviven con nosotros como familia. Así que ellos tienen la costumbre de decirnos mamá Edi, papá Edi, y esa es la forma como ellos se dirigen hacia nosotros. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que de pronto cuando nosotros damos clases, quizás la interacción es corta con el alumnado, que no todos nos logramos enganchar con todos los alumnos, ¿no? Hay alumnos que son un poco más discretos, X, Y, Z. Quizás como jefa de trabajo, pues tampoco logre yo relacionarme con todos o ver alguna situación, lo que sea. Pero me he dado cuenta
que en el asunto de las familias EDI, cuando los muchachos llegan a casa, como que se quitan eso de soy alumno, ustedes son empleados, ahora somos una familia, ¿no? Entonces el muchacho llega, se integra, que vamos a cocinar, mamá, ¿qué hago? Esto, el otro. Se sienten tan bien los muchachos que uno empieza a detectar algunas situaciones o inclusive ellos se abren y entonces pues nos dan a conocer la situación que ellos están pasando, ¿no? He visto también que algunos muchachos no se integran fácilmente y cuando están en ese círculo familiar, vamos a llamarle, se les da más la oportunidad de que ellos se puedan integrar. Y cuando los hermanos Eli lo ven ya en el aula o lo ven en una actividad del alumnado de la universidad, tratan de jalarlo, ¿no? Tratan de jalarlo, tratan de apoyar, porque ya nosotros como familia Eli estamos como que más integrados, ¿no? Entonces, creo que para Lindavista es algo de mucho apoyo el poder tener las familias Eli. Y para nuestros muchachos, pues todavía más. Y lo que decía el doctor Mar también, o sea, esa parte que yo tengo que, yo como cristiana, esa herramienta que soy yo en las manos de Dios para intervenir en estos muchachos, no, hombre, es un privilegio. Es de pronto más trabajo, pero es un privilegio cuando uno ve los resultados y lo que pasa en ellos, ¿no? Y es una bendición, la verdad, ser herramientas en las manos de Dios. Y yo creo que ese indicador que nos hace falta ahí tiene que ver con nuestra espiritualidad. O sea, nosotros tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios para poder ser usados por Él y ser un medio de bendición para nuestros muchachos. Pero si nosotros nos empezamos a alejar y a ver esto ya como que ya beneficios particulares, no sé, perdemos el objetivo definitivamente. Así que, pues gracias a Dios por este momento de aprendizaje y gracias a Dios porque somos elegidos para servirle en las diferentes universidades en las que estamos. Saludos. Lo que nos ha mencionado, maestra, nos viene a dar evidencia del principio que existe en esta línea de inclusión. La intencionalidad modifica conductas. Cuando hacemos las cosas intencionalmente, por supuesto que se va a recibir una modificación en la conducta para con quién estamos dirigiendo. Yo estoy seguro, los alumnos, como usted lo ha dicho, si nos toca dar una clase por el solo hecho de que ese ya está en mi grupo EDI, se va a esforzar por demostrar de que yo estoy en ese grupo y no le voy a quedar mal a tal persona, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Bueno, pues el tiempo ha ido avanzando. Quisiera entonces, como última intervención, preguntar si alguien más desea comentar algo de manera breve para ir cerrando con esta sección. Rode por aquí. Adelante, Clara, desde República Dominicana. Desde República Dominicana, Clara Vargas. Mientras la escuchaba hablar, me vino a la memoria algo que ocurrió en nuestra biblioteca de inclusión. Y para la inclusión realmente se necesita la adaptabilidad, la creatividad, ¿no? Adaptarnos a nuestros usuarios y un sinnúmero de cosas. Resulta que teníamos una alumna no vidente. Y ella iba a la biblioteca, nosotros no teníamos ningún recurso para no vidente, ni equipo tecnológico, ni libros en físico, nada. Pero también en la biblioteca se necesita mucho el servicio. Yo siempre le decía a mi equipo, aquí es obligatorio el valor del servicio. Hay que tenerlo o adquirirlo de alguna manera. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Una de las chicas que trabajaba en referencia, por suerte muy servicial, ella le leía las tareas a esa alumna, Victoria se llama ella, estudiante de psicología. Y ella con su grabadora grababa todo lo que ella le leía.
Y así ella se hizo, mira, yo creo que la biblioteca era el lugar que ella más amaba de toda la universidad. Victoria logró graduarse, ¿sí? Está empleada ya, o sea, en su comunidad, y todo gracias a que le facilitamos el camino. No teníamos cómo hacerlo, no teníamos recursos, ¿sí? Pero eso que decía Isa, que cuando logramos ayudar a alguien con ese servicio, cuando lo hacemos, sentimos una satisfacción muy grande. Y creo que los bibliotecarios estamos para eso y nacimos para eso, yo pienso. Porque el génesis y el apocalipsis de la biblioteca son los usuarios. Todo lo que hacemos pensando intencionalmente en los usuarios. Así que quería compartirle esta experiencia que nos pasó y otras más, pero por razones de tiempo, pues me quedo solamente con el caso de Victoria. Muchísimas gracias. Gracias, Clara, por su participación y aportación. Doctor, algunas palabras de exhortación, palabras finales que desee compartir con todos nosotros. Pues yo creo que más bien, en lugar de un listado de qué características deben tener esas estrategias, esas competencias en el uso de la información que apunten a la formación integral de nuestros estudiantes, lo podemos simplificar con una sola palabra: intencionalidad. Y en esa intencionalidad está en primera punto, en primera entrada, intencionalmente verificar cómo está nuestro hilo de conexión para con Dios. Porque si voy a dar un servicio, si voy a hacer un elemento de inclusión, de nada va a servir, ¿sí? Voy a hacer como tímpano que retiñe, como un tambor totalmente desentonado, haciendo ruido nada más, si no estamos realmente conectados con la fuente de toda verdad. Intencionalidad al querer hacer nuestras cosas. Excelente, muchísimas gracias, doctor Mar Elizondo, y los dejo a continuación con nuestra compañera Clara Nilvia Vargas desde República Dominicana. Adelante. Gracias, Rode. Quisiera comenzar mis palabras de gratitud por lo que ha ocurrido en esta tarde, compartiendo algo que me llamó mucho la atención. Dice que los psicólogos han descubierto que en el archivo de toda persona, o sea, en la memoria de toda persona, hay dos archivos. Uno guarda los fracasos, esos momentos tristes, cosas que no me gustaron, etcétera. Pero el otro archivo guarda la victoria, o sea, las cosas lindas que nos han ocurrido, esos comentarios bonitos, esas cosas que nos enseñaron, y eso creo que es lo que ha ocurrido aquí hoy. Nosotros vamos a guardar en el archivo de Victoria todos estos conocimientos que hemos adquirido en este taller tan valiosísimo, el cual agradecemos grandemente a Dios por permitirnos ser parte de ese equipo que sirve a su comunidad, a sus hijos, y que compartimos el conocimiento. Gracias de manera muy especial al doctor Elizondo por compartir esa vasta experiencia y conocimientos que solamente decimos, doctor, que el Señor continúe bendiciéndolo y permitiendo que usted continúe compartiendo esos conocimientos que tanto bien hacen a los demás. Realmente estamos muy agradecidos. También agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, los que están ahí detrás de la pantalla, que han venido a apoyarnos, aquellos que nos apoyaron también participando en la programación. Le damos muchas gracias a Dios y nos quedamos con los conocimientos que el doctor nos dio, no para guardarlos en nuestra memoria solamente, sino para compartirlo, multiplicarlo con nuestros compañeros. Y también creo que nos quedamos con algunos desafíos. Adaptabilidad, intencionalidad, aprendizaje significativo, acceso inteligente o amigable, y un sinnúmero de cosas más, como explorar nuevas formas de hacer las cosas. Me encanta la creatividad y creo que nos ha dejado un sinnúmero, un abanico muy amplio de
de forma diferente de hacer las cosas. Doctor, soy una amante de las competencias informacionales. Me encanta, la practico y la imparto. Pero de verdad no la había visto desde ese punto de vista en que usted la enfocó hoy. ¿Sí? Y uno de los desafíos también que nos queda es integrar la cosmovisión adventista intencionalmente en cada uno de nuestras acciones, de nuestro diario vivir, ¿no? En el hacer, en el ser y en todo lo que hagamos, no importa que esté enseñando o que sea desde la biblioteca. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que continúen con nosotros en la próxima evento que tengamos. No puedo dejar de darle las gracias al profesor Adán Suriano por ser en él que nació el génesis, vamos a decir, de hasta el capítulo Latinoamérica, donde tantos vamos a crecer, hemos crecido y continuaremos creciendo sobre educación continua en cuanto a la biblioteca se refiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Clara. Cuando recibí la invitación de parte de la maestra Aixa, yo sabía que el punto de conexión repercutía después de todo con lo suriano. Así es que, pero con mucho gusto aceptamos todo esto. 12 años de mi desempeño profesional aquí en Universidad de Montemorelos fueron precisamente en biblioteca, en la dirección de biblioteca. Así es que cuando tengo que hacer una reseña de mi vida, no puede quedar fuera tantas experiencias, tantos escenarios que se presentaron en el ámbito de biblioteca. Parte de mi mente y mi corazón sigue todavía conectado a todos esos procesos de clasificación, de catalogación, de indexación, todos esos elementos. Lamentablemente la administración tomó la idea de que me perfilaba más hacia investigación y después del doctorado pues ya me encaminaron a investigación, pero mi corazón sigue en biblioteca. Sí, doctor, lo que pasa es que en biblioteca tú entras si quieres y sales si puedes. Casi nunca podemos salirnos, separarnos totalmente. Muchas gracias. Muy linda experiencia.